Bien, ponemos la placa de lo de hoy que vamos a compartir. Dice que la generación de cambios encuentra soluciones, resuelve problemas. Qué lindo que sería vivir en un lugar, escondernos en un lugar donde no haya problemas. ¿Te lo imaginas? No, ¿no? ¿En qué lugar? En un hueco y te sale de repente una araña y te sale una víbora por el otro lado. Es decir, que no hay lugares en este mundo donde podamos escondernos de situaciones complicadas que podamos vivir. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo reaccionamos frente a los problemas? A ver, vete tú mismo. ¿Cómo soy? ¿Aquel que los multiplica o aquel que encuentra soluciones? ¿Cómo me llaman? ¿Levadura? ¿Has visto que hay gente que tiene la característica de que un problema lo hace así, así, así? Y uno dice, uy, 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 está por reventar. Pero hay otros que encuentran una palabra de paz, que generan esperanza. Y quédate con esta palabra. Generan esperanza. Generan esperanza. ¿Cuál de todos nosotros somos? Y como nosotros venimos hablando de que somos esa generación de cambio, ¿sabe que el Señor Jesús se anticipó, como Él es así? El Señor siempre está en todo. ¿Tú crees que el Señor está en tus problemas? O se va y dice, me abandonó, me dejó. ¿Sabe que la mayoría de las canciones que cantamos son palabra de Dios? Y te digo, aprende la palabra de Dios. Cuando vienen situaciones, tú comienzas a cantar eso que estábamos cantando, porque es palabra con música y algo que se genera dentro nuestro, un cambio. Aprende la palabra de Dios, cántala como quieras, pero usa la palabra de Dios. Y el Señor Jesús se adelantó a nosotros y Él nos dijo que en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo conoces ese texto bíblico? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y realmente enfrentamos muchos problemas, ¿verdad que sí? Y esta parte del versículo dice, en el mundo tendréis aflicción. Uf, siempre tenemos que estar solucionando, gestionando. Hay situaciones que sentimos que nos están ahorcando, que nos aprietan, que pareciera que no salimos de esta, ya no tengo más fuerza. Pero muchas veces nos quedamos con esta primera parte del texto bíblico. Claro, si el Señor dijo que iba a tener mucha aflicción, pero el Señor dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra confianza está puesta en aquel que venció. No fue una batallita la que ganó, Él venció. Y es más, Él se adelanta a nosotros y te dice, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener conflictos, pero no quiero que te olvides, confía que yo los vencí. Entonces, lo importante es que nosotros en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio del dolor, corramos a quien venció y no nos quedemos con nuestra situación de tristeza. ¿Cuál sería el significado de esta expresión? En el mundo tendréis aflicción. A ver, ¿cómo lo dirías? ¿Qué dirías? ¿Mm? Los sueldos son malos, los pisos, no hay pisos y son caros, nos oprimen los dueños o los jefes, cada día hay más violencia en la calle, hay suicidios, los que enseñan a nuestros hijos tienen diferentes ideologías, hay mucha competitividad entre mis iguales en el colegio, en el instituto, en el trabajo, hay celos, hay enojos. Hay situaciones en las cuales a veces nos generan que produzcamos gritos en vez de llevar paz, ¿verdad? Tenemos que pensar
¿qué es lo que a mí me genera un problema? La palabra es real, la palabra no es un libro que se escribió, la palabra es real, es tu vida diaria. Entonces entonces nosotros podemos decir, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? Sabe que todos atravesamos momentos de inseguridades. Hay temporadas en las cuales tú te sientes que estás inseguro. Y a veces las inseguridades aumentan o disminuyen, pero todos tenemos inseguridades. Pero tú y yo no somos personas inseguras. ¿Entienden la diferencia? Podemos tener un momento de inseguridad, podemos tener una situación que nos produce inseguridad, pero nosotros no somos gente insegura. Entonces, para esto, nosotros necesitamos sanar y superar nuestras inseguridades, porque es la única forma de avanzar. Este texto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, que está en Juan 16:33. Yo pienso que el Señor se lo debe haber dicho a gente que no tenía problemas como los nuestros. Porque la verdad que para que el Señor largue una declaración así, la gente de aquel momento en que Él lo largó no tenían problemas. Nosotros sí que tenemos problemas, ¿verdad? Los nuestros son los problemas, no de aquella gente que vivía bajo un imperio agresivo, belicoso, como era el pueblo romano cuando el Señor lanza esta palabra, esta declaración. El pueblo judío estaba viviendo bajo opresión de tal manera que a veces los impuestos eran más de lo que ganaban. No eran libres. Ellos caminaban por la calle en libertad o caminaban sin cadenas, pero estaban oprimidos por un pueblo, por un rey, por decisiones, por principios, por costumbres totalmente diferentes a las propias. No te olvides que el Imperio Romano fue formado por un montón de pueblos que fueron tomados y traídos, y cada uno seguía con sus mismas creencias. Y de la misma manera, los hijos se juntaban y estaban con gente que adoraba ídolos, que tenía costumbres y principios totalmente diferentes. Ellos esperaban y anhelaban que venga el Mesías para liberarlos de toda esa opresión. Y llega Jesús con principios firmes, principios que no se mueven por las circunstancias, que son los por los cuales nosotros vivimos. ¿Tú vives por principios que no se mueven por las circunstancias? Y de repente, ellos esperan que Jesús les dé una respuesta a sus problemas. Y no es la respuesta que ellos esperaban. Como a veces nosotros nos gustaría que el Señor Jesús respondiera con toda nuestra ira sobre la situación que tenemos. ¿O no? A veces cuando tenemos problemas decimos, Señor, que tu ira descienda sobre esta situación y destruya a tal o cual persona que me ha dañado. Bueno, yo quizás soy muy expresiva, pero todos a veces lo pensamos. Queremos que la situación sea resuelta en la manera en que nosotros vivimos. Y llegó Jesús, no reaccionando de esa manera y haciendo que ellos no encontraran a lo mejor como nosotros, ¿no? Pero nuestras propias inseguridades nos hacen reaccionar trayendo caos en vez de soluciones. Y te lo voy a decir de nuevo. Nuestras propias inseguridades nos hacen reaccionar trayendo caos en las situaciones que estamos atravesando o los problemas en vez de soluciones. Y nos olvidamos
de esa segunda parte. Nos acordamos de que en el mundo tenemos aflicción, pero nos olvidamos pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son tus inseguridades? No, no me las digas, piénsalas. ¿Cuáles son las inseguridades? A veces quizás en el momento no las sé, pero en el diario vivir van surgiendo. ¿Cuáles son nuestras inseguridades? ¿Sabes por qué es importante que las sepamos? Porque ante los problemas en el diario vivir, sin pensarlo, sin siquiera pensarlo, vamos a nuestros modelos anteriores. Y situaciones en las que no hemos podido salir victoriosos, vienen a mandarnos en la situación y en el problema de hoy. Nuestras frustraciones de ayer son las que nos gritan y nos traen inseguridad en los problemas de hoy. Y si yo no tengo la palabra del Señor que vive fuerte en mí y corro al Señor y digo, Señor, quiero ver a través de tus ojos, porque lo único que veo son problemas. No puedo ver soluciones, solamente veo problemas. Si yo no veo a través de los ojos del Señor, no puedo encontrar soluciones a los conflictos. ¿Quién tiene problemas en este lugar? Conflictos. El resto no, pero tenemos, ¿verdad que sí que tenemos? Y lo único que nos trae seguridad y estabilidad es correr al Señor, recordar que Él venció. ¿Sabe que hay algo muy importante? Yo debo descubrir cuáles son aquellas cosas que me traen temor e inseguridad. Yo debo descubrirlas y debo ser humilde para sacarlas, enfrentarlas y pedirle al Señor que las sane. Porque si yo no lo hago, seguirán siendo mi dueño, mi jefe, mi carcelero. Porque solamente, ¿sabe que nosotros no tenemos enemigos para nuestro crecimiento, para avanzar? A veces pensamos, las circunstancias me limitan, la gente no me deja, el medio ambiente, la sociedad, nací en un hogar pobre, tengo tantas limitaciones, pero las limitaciones son nuestras inseguridades. Eso es lo que no nos va a dejar nunca avanzar. Entonces, esta palabra del Señor es una bendición para nuestras vidas, pero confiad, yo he vencido el mundo. Que alguien me diga, cuando estoy en medio de un problema, tranquila, confía que yo vencí este problema. No te da. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué nos turbamos? ¿Será que lo que primero salta es aquel modelo que aprendí y no me salta la palabra del Señor en mi vida? ¿Será eso? Yo necesito la seguridad del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos palabras a través de las inseguridades. No hablamos palabras de confianza. Entonces, yo soy afectada, pero también mi entorno es afectado. Porque hablo palabras de inseguridad. Hablo palabras en lo cual no hay salida. Entonces, mis hijos, mi familia, mis amigos, todos son contaminados por lo mismo. Porque hablo palabras destructivas. A la larga destructivas. Porque en vez de ayudarme a avanzar, me dejan encarcelado en situaciones que no ven. Y sabe que en la palabra hay muchísimos ejemplos de gente que logró vencer las inseguridades y otros que no lo pudieron hacer. Nosotros tenemos un Caín inseguro que mató a Abel. Nosotros tenemos a un Saúl inseguro que persiguió a David. Los hermanos de David, cuánta inseguridad. Le dijeron de todo, lo escracharon como si fuese el peor por sus inseguridades.
El hermano mayor no quiso entrar a la fiesta por sus inseguridades. Nada más que por sus inseguridades. Y cuando muchas veces no podemos superar nuestras inseguridades y por esa causa no superamos los problemas, enseguida la culpa lo tienen los otros. Fíjate que la persona que siempre está echando la culpa a la situación, a la gente, marca una inseguridad. Porque no puede ser que todo el resto tenga la culpa de situaciones que yo tengo que resolver. Y a veces pienso, cuando crezca, ¿y cuándo crezco? ¿Cuándo maduro? Tengo que resolver las situaciones. Y muchas veces critico a otros por mi propia inseguridad, para restarme problemas. Bueno, no fue tanto lo mío, fue la culpa de ellos que hicieron que yo haga esto. Y yo quiero hablarte hoy de alguien que en medio de un mar de confusión y situaciones fuertes, dolorosas, buscó un cambio. Buscó un cambio. Gente que nos inspira. Vamos a leer, y no quiero que lo pongan en pantalla, Lucas 8, 40 y 48. Estamos practicando usar la Biblia. La Biblia es lo que, la palabra de Dios es lo que te va a dar el cambio generacional. Si tú no tienes palabra de Dios en tu vida y simplemente la lees cuando viene, no hay cambio. La famosa mujer que tocó el manto del Señor. Lo saben algunos de memoria. Yo quiero que te olvides del texto y descubras las verdades que hay en este texto. Cuando lo tienes, dice, yo ya tengo. Lo tienes, Lucas 8, 40, 48. Y antes de leer, esta mujer sola no nos dice la palabra que ella venía con alguien. Enferma, débil, pobre. Y vamos a entrar en la escena. Dice, cuando volvió Jesús, el 40, le recibió la multitud con gozo, porque todos los esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única con 12 años que estaba muriendo. Tremendo. Este hombre corre al Señor en busca de auxilio. Había una situación urgente. Había una situación en la cual había que acudir y ahí estaba el Señor. Y dice que mientras iba, la multitud que lo oprimía. ¿Has estado en una multitud que te oprime? Ojo, no es en las rebajas, no es tampoco cuando vas a ver las luces, no es sino cuando hay una opresión donde todos te aprietan y no puedes ni respirar. Eso es cuando te oprime. No cuando dices, uy, me asfixio, tengo claustrofobia. No, lo oprimía. En el 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Cuántos años estuvo? 12, igual que la chiquita esta de 12 años que se moría. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, imagínate qué mentirosos, ¿no? Porque estaban oprimiendo todos allí. ¿Quién me ha tocado? Yo no fui. Y de repente ya ni manos tenían. Yo no fui. Negándolo todos, dijo Pedro y los que estaban. Está bien, tienes razón Pedro. Dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Señor, ¿qué estás preguntando? Si no hay uno que no te toque. Todos te están asfixiando. Y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Qué pregunta la del Señor? ¿Qué pregunta? ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio
que no había quedado oculta. Vino como temblando. Ella vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué valiente, qué mujer valiente, qué tremenda mujer, qué valentía la de ella. Ella vivía en una época donde había una corriente de pensamientos en la cual la mujer no solamente que no tenía participación, sino que al estar enferma y poder ser descubierta con esta enfermedad, hasta podrían apedrearla. Y yo digo, qué tremendo avanzar en esta multitud. Y ella avanzó en medio de gente que todos peleaban por tocar al Señor. Quizás ha estado en un concierto donde todos son fans y mueren por tocar a su ídolo. Bueno, había algunos también así y había algunos normales también en este grupo de gente. Porque muchos de estos son los que después dijo, crucifíquenlo, ¿no? Pero había gente que estaba desesperada y ella se metió en medio de esa multitud que no podía respirar y que si ella podía haber sido descubierta hubiera sido bastante difícil. Pero ella buscó soluciones. ¿Y sabes por qué nos damos cuenta que buscó soluciones? Dijo que tenía 12 años en los cuales ella venía siendo enferma. Ella había ido buscando la ayuda de los médicos. Ella había estado en lugares en donde le decían que iban a darle una solución. Y lo que tuvo que pagar lo pagó hasta que se quedó sin nada, con tal de encontrar solución a su situación. Ella dijo, no me muero por esta enfermedad. Esta enfermedad no me va a matar. Y ella siguió peleando las situaciones. Entendió que ahora Jesús era la solución. Y yo digo, ¿cómo buscó la forma de estar en el lugar donde el Señor estaba? No había redes sociales que decían, estará en este lugar. No estaba la app, ¿no?, que me dice, aquí está. Pero yo quiero pensar en esto. ¿Cómo pudo descubrir por dónde iba a pasar el Señor? Seguramente que ella estaba atenta. Y yo te quiero decir, ella estaba enferma, estaba débil. Cuando una persona tiene pérdida de sangre, está anémica, sin fuerzas para nada. Pero ella estaba atenta por dónde el Señor iba a pasar. Y seguramente le preguntaba a uno y a otro, no sé cómo lo ha hecho, porque lo que digo es verdad. Hoy en cierta forma averiguamos, ¿no sabes algo? Pregúntale a la IA, ¿no? Dios mío, la IA sabe todo, pero no la tenía ni siquiera la IA, la pobre mujer. Y ahí estaba tratando de investigar en medio de su debilidad. Pero ella dijo algo, tengo que tocar su manto, tengo que tocar su manto. Y enseguida pensamos, ¿cuánta fe que tuvo? No sé si tuvo tanta fe desde el comienzo. Imagínate las preguntas. ¿Podrás entrar en la multitud? Con la debilidad que tienes, ¿no te vas a desmayar en cuanto te falte el aire para respirar? Porque al que es anémico le falta oxígeno. Vas a poder acercarte, vas a poder contarle lo que te pasa, vas a poder pedir que te ore a ti en medio de toda esa situación. Y cuántas preguntas más. Pero yo imagino que ella, ante cada una de las preguntas que venía sobre su vida, ella declaraba, alma mía, confía que sí podrás. Ella, igual que Josué y Caleb, cuando Josué y Caleb iban en medio de un mar de blasfemia, porque iban en contra de las promesas y de la palabra de Dios, Josué y Caleb cantaban los cánticos al Señor. Tú, Señor, eres el que hace grandes y maravillosas obras. Tú eres el Dios todopoderoso. Y yo imagino que mientras las preguntas venían sobre ella, tratando
de hacerla ver que la situación no era tan fácil. La fe de ella fue creciendo. La fe de ella fue creciendo como Esther, que cuando fue desafiada, puedes perder la vida. Yo me voy por todo. Este es mi tiempo, esta es mi hora. Y sabe que si nosotros no tomamos esta verdad para nuestras vidas, que este es mi día, no puedo perder cada día de mi vida como si me lo regalan, sino que mi día tiene un precio, el cual Dios lo pone para que yo lo invierta en esta tierra. Y si yo no entiendo esta verdad, los días pasarán, los años pasarán. Y el año pasado, ¿cómo estaba? Como ahora, pero voy. Necesitamos llenarnos de la fe de Dios. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, cuando el domingo vengo, cantamos, saltamos y después nos vamos. Y durante la semana, ¿dónde está la verdad de Dios revelada en mi vida? Me muero si me quedo con la reunión del domingo. Me muero espiritualmente y esa muerte espiritual llega hasta mi alma. Mi mente se va muriendo en fe. Mi corazón comienza a endurecerse y mi voluntad no tiene fuerzas para nada. Y hasta mi cuerpo es afectado. Y allí estaba esta mujer en donde su corazón iba tomando fe. Ni la multitud fue para ella un problema. ¿Vas a entrar en la multitud? Voy a entrar en la multitud. Y voy a hacer. No sé por qué la imagen es como que ella toca y las fotos como que ella toca en el suelo. Quizás pensando que como mujer tenía que estar allí. Tampoco sabemos si tocó el borde, cuál borde del manto del Señor. Lo que importa es que ella llegó a tocar el borde del manto del Señor. No fue casualidad, porque muchas veces, qué suerte que tuvo, ¿no? Qué suerte que tuvo esta mujer con la cantidad de gente que lo tocaba. Sin embargo, no fue casualidad. Ella trabajó y dijo, tengo que tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántas veces tú te determinas, tengo que tener un encuentro con Jesús? Este mes que por donde vas habla de Satanás. Este mes que donde te metes, hasta ves gente comprando conjuntitos de bebé vestidos como para festejar Satanás. Se te parte el corazón. ¿Dónde está nuestra palabra que vive? La gente compra detallitos para decir, aquí se adora a Satanás. ¿Nosotros qué hacemos? Somos como esta mujer que declara, tengo que tocar el borde del manto del Señor. Amén. Y así fue creciendo en ella cada día. Sí, ¿cómo te llamará? Se habrá llamado María quizás, porque María, tienes que tocar el manto del Señor. Claro que sí. Y el problema es cómo llegar a donde está. Vamos a encontrar el lugar. Y después, ¿cómo vas a entrar entre la gente? Voy a entrar entre la gente. Habrá un lugar para mí. Y eso, hablando a su alma, aún en los ilógicos. Qué ilógico. No tenía condiciones para hacerlo. ¿Cómo reacciono yo ante los problemas? Llegó el problema. ¿Cuál es tu primera palabra? A mí siempre todo es difícil para mí. Yo pareciera que estoy maldecido por alguien. Y nos maldecimos. Nunca en mi familia nos tocó nada bueno. Y yo sigo con la misma, ¿eh? No te creas. No he cambiado para nada. Seguimos con la misma. Cuánta desgracia que hay sobre mi vida. Todo me sale mal, pero también la gente tiene la culpa de lo que me pasa. ¿Cómo reacciono ante los problemas? ¿Cómo reacciono? Y yo quisiera que pienses que una generación de cambio encuentra
opciones milagrosas. Y apúntalo. Una generación de cambio va a encontrar el milagro. Va a encontrar la opción milagrosa para tu problema. Encuentra palabras de fe que acompañan al problema. Y yo sé que hay situaciones súper difíciles. Claro que sí, la hemos atravesado hasta la muerte. Pero sabes que cuando vienen los problemas, una generación de cambio es la que encuentra una palabra de fe para ese problema. Es la que encuentra gratitud por lo que Dios hará, por lo que vendrá, porque va a llegar la bendición, no deja que te limiten. Entonces una generación de cambio es la que viene el milagro, eres loco, viene el milagro. Y mientras te dicen, estás mal, es ilógico, no vivo por las circunstancias, ni por las posibilidades, vivo por lo que el Señor Jesucristo dijo, que confíe en Él, que Él ha vencido el mundo. Gloria al Señor. Yo encuentro el milagro, encuentro la palabra de fe que me va a ayudar a solucionar el problema. Porque vencí las inseguridades en el Señor. Porque cuando vino la inseguridad dije, no te quedas ahí. Voy a ser lo humilde para decirle a alguien, mira, tengo este temor. Me siento inseguro. Dame una palabra de fe, dame una palabra de ánimo. Ayúdame a poder caminar en este valle de sombra y de muerte, porque necesito que mi alma escuche los salmos. Dice, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él se rescata del hoyo. Él te pone en la victoria. Él te pone tus pies como una cierva y te hace levantar en las alturas. Alma mía, no te olvides que Él es vencedor y que Él ha vencido. Necesitamos decirle a nuestro alma y a veces gritárselo, porque a veces está media sorda, pero gritarle, alma mía, en Dios vamos a alabarnos. Alma mía, la gratitud viene por lo que el Señor va a hacer. ¿Quién te lo dijo? Él lo prometió, Él es fiel y verdadero para poderlo hacer. Amén. El libro de Oseas es un libro tremendo del profeta Oseas. Y el profeta Oseas vivió en tiempos de muchísima oscuridad, en donde su vida fue un testimonio y una luz para el pueblo de Israel, donde estaba sumergido en medio de situaciones horribles. Y el profeta Oseas lanza una palabra en la cual trae esperanza. Una promesa de esperanza, y yo quiero que te quedes con esta promesa de esperanza. La situación en que había vivido, estaban viviendo. Él dice en el versículo, pasa el siguiente texto allí. Él en Oseas, si quieres buscar 2:15 para que lo tengas, dice así: allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Acor significa, en el hebreo, significa turbulencia, desgracia, problemas. Y lo que está diciendo aquí Oseas es que mira para atrás lo que el Señor hizo en el Éxodo. Mira para atrás lo que el Señor hizo en todo aquello, en la mano poderosa que Dios nos sacó de esa situación. Y nosotros hoy declaramos que este valle de problemas, el valle de Acor, donde fue un valle donde el pueblo de Israel desobedeció y donde allí los recuerdos terribles por la desobediencia de Acán. Allí el pueblo sufre la muerte y destrucción. Era un lugar de angustia, era un lugar de turbación, era un lugar de problemas. Y él dice, este valle, esta calle de problemas se convertirá en una puerta de esperanza. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender.
que si nosotros estamos en medio de una situación de problemas, es porque Dios va a abrir una puerta de esperanza para que las circunstancias no sean las que condicionen mi vivir, sino que yo ponga mi esperanza en el Señor. Entonces, si Él lo hizo, lo puede hacer otra vez. Es decir, que en la fidelidad pasada de Dios, la que me motiva a la esperanza para el futuro. ¿Entiendes esto? En el pasado, el Señor fue fiel. Yo tengo testimonios, por eso es tan importante que apuntes tus testimonios. Su fidelidad pasada es lo que me da esperanza para vivir el futuro. Yo no miro simplemente el futuro como algo que vaticina todo lo malo, sino que miro el futuro sabiendo que hay un Dios fiel y me baso en las características de un Dios poderoso, que no falla, que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él está sobre mi vida. Y allí dice, Dios convertirá este valle de problemas en una puerta de esperanza. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, una generación que quiere tener cambios en su vida y en lo que los rodea, encuentra solución a los problemas. No simplemente llegó el problema y me tiró abajo. Empiezo a gritar, me enojo con todos. Señor, esto es una puerta de esperanza. Todavía no lo tengo claro, pero Señor, hablo que tú me darás la victoria porque dijiste que venciste al mundo. Tengo que mirar por los ojos del Señor, porque si sigo mirando por mis ojos, muero en el valle de Acor. Pero si yo comienzo a mirar por los ojos del Señor, digo, esto es una puerta de esperanza. Dios no me trajo hasta aquí para destruirme, como decían los 10 espías. Dios nos trajo aquí para matar a nuestros hijos. Mentira. Esas son las mentiras del diablo. Dios me trajo hasta aquí para poder ver su gloria manifestada sobre mi vida.